Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Para eso, entonces, vamos a devolvernos en el tiempo hacia la era prehistórica y vamos a pensar que nosotros éramos una de esas personas que pertenecíamos a esa era. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta. Los invito a todos a que la respondamos a conciencia. La pregunta es, si no conocieras el fuego, ¿qué sería lo primero que harías cuando lo vieras? Entonces les voy a dar dos posibilidades y un tiempito de unos 10 segunditos para que ustedes por favor lo piensen. ¿Qué sería lo primero que ustedes harían cuando vieran el fuego si fueran uno de esos antiguos primitivos? Empezamos. Muy bien. Bueno, allá ya seguramente ustedes se formaron una idea de qué sería lo que ustedes harían. Entonces, algunos seguramente respondieron que cuando ustedes ven una cosa nueva, ¿cierto? Lo primero que hacen es de pronto querer estar en contacto con ella, ¿cierto? Entonces, quererla tocar, quererla oler, quererla sentir, etcétera. Pensarían muchos eso, ¿cierto? Pero de pronto dirían, oiga, pero yo ahorita en este momento conozco que el fuego quema, que me puede hacer daño a la piel. Entonces, en ese sentido, de pronto no lo haría, pero sí respondieron honestamente y muchos pensaron en eso y lo relacionaron con de pronto lo que harían ante algo nuevo, pues está bien, muy bien. Bueno, la segunda respuesta va más encaminada a quienes razonan antes de pronto tocar alguna cosa, ¿cierto? No necesariamente el fuego, porque esto pues es algo obvio para nosotros actualmente, pero para los antiguos primitivos no lo era así. Entonces también puede uno en una segunda instancia de pronto pensar, ¿cierto? Primero antes de tocar, de estar en contacto con eso desconocido, primero pensar, razonar, ¿cierto? ¿Qué podría hacer el fuego si yo lo voy a tocar, si voy a estar en contacto con él, si me voy a acercar, qué podría yo llegar a sentir? Entonces, en ese sentido, existen esos dos tipos de conocimiento, ¿cierto? Uno que es simplemente más experiencial, más también de pronto al ensayo y el error, y este otro conocimiento que se da más por la razón. Uno es más importante que el otro. Realmente, digamos que en esta época de nuestras vidas, de sus vidas, donde ustedes ya están avanzando en su quehacer profesional o en su formación profesional mejor, ustedes pensarían, ¿cierto? O lo que se les invita es a razonar acerca de ciertos fenómenos que ocurren en su campo de acción, ¿cierto? Ya no solamente vamos a eso que es tan básico como es estar en contacto con el fenómeno, sino a poderlo pensar, razonar, analizar, etcétera, ¿cierto? Eso sería el conocimiento científico versus el conocimiento común. Entonces vamos a mirar primero qué es el conocimiento. Después vamos a poder revisar algunas fichas que preparé para ustedes con las diferentes características del conocimiento. Voy a dar la característica, voy a dar unos 10 segunditos para que ustedes por favor la piensen a qué categoría corresponde, si al conocimiento común o al conocimiento científico, y posteriormente lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces vamos por esto. Bueno, entonces primero, ¿qué es el conocimiento? Muchos científicos piensan que el conocimiento es algo que nosotros vamos obteniendo a partir de diferentes experiencias, a partir de diferentes sensaciones, a partir de diferentes emociones y a partir de reflexiones que hacemos a partir de la razón, ¿cierto? Entonces, el conocimiento nos ayuda a ser más precavidos y a tomar mejores decisiones para nuestro bienestar. Por ejemplo, si yo consumo grasas y me empieza a doler el estómago, empiezo a tener afectaciones en el colon, entonces, ¿qué puedo yo pensar? Pues que efectivamente para la próxima voy a prever la situación y no voy a comer grasas para que no se presente, digamos, ese malestar, ¿cierto?
Lo mismo, porque les coloqué aquí una chica que está fumando. Resulta que ahora nosotros conocemos que las sustancias psicoactivas pueden afectar nuestro sistema nervioso central. Está documentado, ¿cierto? Y también hemos visto desde la experiencia a personas, de pronto amigos, gente del barrio, etcétera, gente de la universidad, que empieza a consumir las sustancias psicoactivas y empiezan a tener o a experimentar desequilibrios mentales o desequilibrios en su forma de percibir el mundo, empieza a tener también una afectación física. Con el tiempo, si sigue consumiendo, se empieza a notar, ¿cierto? Hasta empieza a cambiar un poco la voz, ¿cierto? Y empieza la persona a volverse dependiente de esas sustancias. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que esto es así, una decisión acertada sería no consumo sustancias psicoactivas porque me puede llevar a esta condición que no solamente me va a afectar a mí, ¿cierto? De manera física y mental, también va a afectar a todo mi núcleo familiar y pues a los que me rodean. Entonces tenemos que tener cuidado y tomando una decisión acertada podemos mejorar ese bienestar. Y eso así lo podemos pensar en muchísimas situaciones. Ahora otra cosa, no todos obtenemos conocimiento de la misma manera y al mismo tiempo. Resulta que, por ejemplo, la pandemia nos dejó una gran lección, que cada uno de nosotros somos personas diferentes, no solamente en la forma de sentir, sino también en nuestro físico, ¿cierto? Toda la parte física que nosotros tenemos. Entonces, lo que a algunas personas de pronto las mató, a otras no les hizo nada, ni siquiera un síntoma, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está ese ejemplo de que no todos obtenemos conocimiento de la misma manera ni al mismo tiempo. A unos van a decir, oiga, si ese virus es mortal, otros van a decir, ese virus es mentira y realmente es una invención. Bueno, ahora veamos otra cosa. No todos, no solamente los seres humanos aprendemos, también los animales pueden aprender. Por ejemplo, ustedes le pueden enseñar un truco al perro y seguro que les va a hacer caso después, ¿cierto? O si ustedes sacan una pelotica, un juguete, el perro sabe que ustedes van a jugar. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron un tiempo atrás y él aprendió que ese juguete sirve para jugar o que si sacan la correíta lo van a sacar al parque, etcétera. Entonces, los animales también son capaces de adquirir un conocimiento, no al mismo nivel que los hombres, pero sí lo adquieren. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar a hablar del conocimiento científico y el conocimiento común, quiero que tengamos en cuenta el método científico, que es muy importante, ¿cierto? Acordémonos, por favor, que el método científico consta de varias etapas. La primera es la observación y acumulación de hechos. O la gente a través de generaciones ha observado que el saúco sirve para la tos, por ejemplo. Listo, acumulación de hechos, observación y acumulación de hechos. Segundo, generalización de los hechos en leyes. Oiga, este saúco sirve para la tos, ¿cierto? De pronto, por ejemplo, uno se es expectorante. Listo, muy bien. La ley es que el saúco es expectorante. Después, formulación de la hipótesis y teorías para explicar hechos y leyes. La hipótesis sería que el saúco tiene alguna sustancia que sirve como expectorante, ¿cierto? Esa sí sería mi hipótesis, yo después la puedo comprobar o puedo encontrar que es falsa, pero necesito poderla probar. ¿Cómo la pruebo? A través del cuarto paso, que es la experimentación y comparación de esos resultados que yo obtengo con la hipótesis que yo hice. ¿Sirve para ese fin? O sea, el saúco tiene alguna sustancia que pueda servir como expectorante. Lo pruebo experimentalmente y confirmo la hipótesis y la teoría o de pronto rechazo la hipótesis, ¿cierto? Que yo hice previamente, lo que sea. Posteriormente viene la predicción de nuevos hechos. ¿Qué puedo yo, a partir de lo encontrado anteriormente, predecir que de pronto puede ser otra propiedad para el saúco? Entonces miremos que esto es muy importante, todo lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Y corresponde al método científico. El método científico no es estático, realmente es dinámico. Si ustedes se fijan, esto es un ciclo que continúa una y otra vez y otra vez y otra vez. Es decir, la ciencia no se detiene, siempre está en continuo
en continua revisión para mejorar, ¿cierto? Entonces, ojo que esto es muy importante para esa diferenciación entre el conocimiento científico y el conocimiento común. El conocimiento científico, entonces miremos acá, he preparado unas fichas para ustedes y miremos acá acerca de qué es cada cual, ¿cierto? Entonces, estas son las fichas. Acá es donde yo los invito a que ustedes, por favor, cada vez que yo pase una ficha, piensen a qué tipo de conocimiento pertenece esa característica. Pero primero, pues vamos a dar la definición de conocimiento común versus conocimiento científico. Entonces, vamos por esto. Bueno, el conocimiento científico, fíjense, se obtiene por medio de investigación a través de la aplicación del método científico. Ya conocen ustedes qué es el método científico porque antes se los mencioné. Aplicación del método científico. Fíjense, en espacios formales con estructura y proceder científico. ¿Cuál es el proceder científico? Pues la aplicación de ese método científico que les acabo de mencionar. ¿Listo? Ahora miremos el conocimiento común. Fíjense, proviene de la tradición oral, de las interrelaciones sociales, de las creencias, de lo cotidiano, de lo ordinario, de los mitos, etcétera. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A eso que es transmitido oralmente por nuestros padres, por nuestros abuelos, ¿cierto? Y que ellos han obtenido a su vez por medio de la interrelación social. Ellos les cuentan cosas, por ejemplo, oiga, el sauco tiene propiedades buenas para la tos, ¿cierto? Sirve para la tos, entonces va transmitiéndose de generación en generación como una creencia. ¿Es mentira o es verdad? No se sabe. Si nosotros aplicáramos el método científico, ¿cierto? Dejáramos ese solamente creer o ese conocimiento básico, ese conocimiento común, vulgar, que nosotros tenemos para llevarlo a un nivel más alto, que es el conocimiento científico, podríamos encontrar por qué el sauco puede llegar a tener una propiedad específica que me puede servir para la tos, ¿cierto? Entonces, el conocimiento común parte de lo cotidiano, de lo ordinario, de los mitos, y es nuestro deber como profesionales coger ese conocimiento y ampliarlo y llevarlo hasta un conocimiento científico. ¿Puede ser verdadero o falso? Sí, solamente vamos en búsqueda de cuál es la verdad y cuáles son los argumentos que refutan o que avalan ese tipo de conocimiento. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a empezar el ejercicio. Yo voy a leer la ficha y ustedes van a pensar en esos 10 segunditos que yo les voy a dar a qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo. Y después yo lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces vamos por esto. Bueno, el primero, es racional debido a que la ciencia utiliza la razón como vía fundamental para llegar a los resultados. Vamos entonces a pensar a qué tipo de conocimiento se refiere, científico o común. Listo. Muy bien, es el conocimiento científico. ¿Y por qué esta característica del conocimiento científico? Porque es que fíjense que nos está hablando primero de ciencia, segundo nos está hablando de la razón, cómo la ciencia utiliza la razón para llegar a unos resultados y cómo ese conocimiento que estamos adquiriendo es racional. Entonces, todo esto que nos está dando esta característica, nos está hablando del conocimiento científico. Listo, vamos a una característica del conocimiento común. Fíjense, es sensitivo y superficial. No trata de buscar relación con los hechos, no profundiza, no va más allá. Le contaron los abuelos que esta planta sirve para la tos, entonces simplemente la toma, pero no pretende profundizar en por qué es que sirve para la tos, por qué, qué componentes de pronto tiene, nada, simplemente sensitivo y superficial, no trata de buscar relación con los hechos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos a pensar nuevamente a qué tipo de conocimiento corresponde, común o científico. Entonces, es contrastable porque permite una mayor fiabilidad del conocimiento. Nuevamente 10 segunditos para que ustedes piensen a qué tipo de conocimiento me estoy refiriendo, común o científico.
Muy bien, es al conocimiento científico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el conocimiento científico es contrastable. Si yo acá en Bogotá o en Colombia encuentro que hay un componente del Sauco que sirve efectivamente para, em, como expectorante, ¿cierto? Para mejorar la tos, entonces yo comunico esto a la comunidad científica y la comunidad científica de otros lugares del planeta, de Europa, de Asia, de, no sé, Oceanía, por ejemplo, encuentran las mismas características, ¿cierto? A ellos también les sirve como un expectorante, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que efectivamente en todos los lugares del planeta esa misma experiencia se dio, por eso podemos comparar esa experiencia, podemos contrastar esos resultados y tener mayor fiabilidad de ese conocimiento que hemos adquirido. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver una característica del conocimiento común. No tiene orígenes claros, ha permanecido en el tiempo. Acuérdense que yo les decía, es eso que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿por qué ha permanecido en el tiempo? Por eso mismo, porque se ha, digamos que, transmitido de generación en generación. ¿Tiene orígenes claros? Pues los mismos orígenes del hombre, ¿cierto? Que todavía pues no sabemos exactamente desde qué momento pasamos de ser personas que de pronto no teníamos el nivel de razonamiento que tiene el hombre, ¿cierto? Que ahora, ¿cierto? Pero que de alguna manera pues ha ido mejorando con los años, ¿cierto? Ese nivel de pronto de conocimiento, pero pues cuando inició realmente no lo tenemos claro. Entonces, eso es característica del conocimiento común. Vamos por el siguiente. Bueno, esta otra característica es sistemático porque es ordenado, consistente y coherente. ¿A qué tipo de conocimiento a qué tipo de conocimiento se refiere esto? Pensémoslo, por favor. 10 segunditos. Muy bien, al conocimiento científico es sistemático, ojo, porque es ordenado. Acuérdense del método científico. Oiga, es que yo no puedo seguir o irme a la última etapa sin pasar por la segunda, por la tercera. Entonces es ordenado, sistemático, es consistente y coherente. Primero hago la hipótesis, después la pruebo por medio de la experimentación, ¿cierto? Entonces, ojo, esto es típico del conocimiento científico. Vamos a mirar una característica del conocimiento común relacionada con esto. Fíjense, el conocimiento común es asistemático, ¿cierto? No obedece a ningún orden lógico o sistemático, ¿cierto? Las apariencias y conocimientos obedecen y conocimientos no obedecen a ningún orden lógico sistemático. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos por el siguiente. Es metódico porque es fruto de una metodología rigurosa, ¿cierto? Entonces, nuevamente, los invito a que piensen conocimiento común o conocimiento científico. Muy bien, conocimiento científico. ¿Por qué? Porque es fruto de una metodología rigurosa, ¿cierto? Ah, es que yo, por ejemplo, para saber si una persona tiene alcohol en la sangre y poder impartir una multa, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Pues aplicar un método, ¿cierto? Que ha sido estudiado, que ha sido aprobado por la comunidad científica y que me dice si una persona tiene alcohol en la sangre y me dice los rangos en que puede, digamos, en qué nivel está esa persona de alcohol y que es el que finalmente me va a determinar la sanción que va a recibir esa persona, ¿cierto? Entonces eso es metódico. Entonces eso hace parte del conocimiento científico. Muy bien. Bueno, vamos por el siguiente, aunque acá vamos primero a hablar del conocimiento común. El conocimiento común es particular porque agota su esfera de validez en sí mismo, sin ubicar los hechos singulares en esquemas más amplios.
Entonces, fíjense, agota su esfera de validez en sí mismo. Se cree que la plantica del saúco sirve para la tos y no más. No va al fondo, no trata de ubicar esos hechos, ¿cierto? En esquemas más amplios, como de pronto mirar a ver por qué es que sirve como expectorante, qué sustancias tiene, cómo es que ellas actúan, en qué nivel, por ejemplo, de la tos, de pronto de la enfermedad, es que tiene más efectividad, etcétera, ¿cierto? No, simplemente sirve o no sirve para la tos. Entonces, por eso dice, es particular, porque agota su esfera de validez en sí mismo. Listo, muy bien, vamos por el siguiente. Esta característica es comunicable porque utiliza un lenguaje propio que debe ser preciso y claro en términos de significación inequívoca para la comunidad científica, ¿cierto? Entonces, otra vez, nuevamente, pensemos a qué se refiere esta ficha que yo les he generado, al conocimiento científico o al conocimiento común. 10 segundos. Muy bien, al conocimiento científico. Primero que todo, acá me dice, me habla de la comunidad científica, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo un primer acercamiento para saber qué tipo de conocimiento es. Es conocimiento científico. ¿Por qué? Lo que pasa es que las comunidades científicas de ciertas áreas del conocimiento utilizan un lenguaje propio de su área. Por ejemplo, si a ustedes les hablan de una traqueotomía, ustedes van a decir, uy, ¿eso qué es? ¿Cierto? Pero si le hablan a un médico de eso, seguramente lo va a entender, porque es que esa comunidad científica de ese campo de formación o de ese campo de acción utiliza un lenguaje propio, preciso, claro, y tiene una significación inequívoca para ellos, ¿cierto? Entonces, eso es propio de qué? De una comunidad científica, con proceder científico. Muy bien. Vamos a revisar ahora la característica del conocimiento común. Fíjense, corresponde al patrimonio cultural que ha sido heredado y transmitido a través de las generaciones. Esto ya se los había explicado, ¿cierto? Entonces, esta es conocimiento común. Muy bien, vamos por la siguiente. Esta es analítico debido a que selecciona variables y cuestiones. Bueno, muy bien, pensemos a qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo. Muy bien, conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico selecciona variables y las analiza, ¿cierto? O plantea cuestiones y las analiza, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué relación tiene el desempleo con la inseguridad? ¿Cierto? ¿Hay alguna relación? Bueno, voy a estudiarlo, ¿cierto? Voy a seleccionar esas dos variables y las voy a analizar, por ejemplo, acá en Colombia, por departamentos. ¿Cuál es el departamento que tiene mayor desempleo? Y miremos a ver cómo está la inseguridad allí. ¿Listo? Entonces, ese conocimiento analítico es propio del conocimiento científico. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Esta otra característica es dogmático porque se sostiene en la aceptación táctica de actitudes corrientes y se apoya en creencias y supuestos no verificables o no verificados, ¿cierto? Entonces, dogmático, ¿qué es? Es algo que nosotros creemos porque sí, que no vamos más allá, sino simplemente algo nos lo dijo y ya, esa es la verdad. ¿Se puede verificar? No, normalmente no se puede verificar, ¿cierto? Y es simplemente una actitud corriente y es una creencia y ya, ¿cierto? Entonces, ese es típico del conocimiento común, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la siguiente. Esta otra es objetivo. Acuérdense de los dos términos, objetivo y subjetivo. El objetivo, ¿a qué se refiere? Bien se dice, porque los hechos se describen y se presentan tal cuales son, independiente de su valor emocional y del modo de pensar y sentir de quien observa o de quien los observa, ¿cierto? Pensemos a qué tipo de conocimiento hace referencia esta característica.
Muy bien, a conocimiento científico, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es que el conocimiento científico se adquiere, acordémonos, se puede contrastar, acordémonos que yo les decía, me pueden dar unos resultados acá, por ejemplo, para la planta de saúco, si sirve como para la tos, como expectorante, ¿cierto? Y dan otros resultados en otras partes del mundo, ¿cierto? Esos resultados dependen de la manera o deben depender de la manera de sentir mía o de los investigadores de allá. No, no deben depender. Si sirve como expectorante, tiene que ser así, sin, independientemente de quien los siente y quien los observa, ¿cierto? Entonces, por eso, este conocimiento es objetivo. Contrario a esto, el conocimiento común es subjetivo, depende de quién, de cómo la manera, de la manera en que cada persona piensa, ¿cierto? Entonces, el conocimiento común es subjetivo. Es que esta planta sirve para tal, ¿cierto? Pero eso depende de quién, pues de quien ha creído, cree esas cosas, ¿cierto? Depende de la persona, de su manera de sentir y de pensar. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente característica. Esta es inexacto porque sus descripciones y definiciones son poco precisas. ¿A qué tipo de conocimiento se refiere esto? Muy bien, al conocimiento común, porque es inexacto, fíjense. Sus descripciones y definiciones son poco precisas. Acordémonos que yo les decía anteriormente, oiga, es que esto es superficial, esto se cree o no se cree. Entonces, sí, es subjetivo, les acabo de mencionar. Entonces, esto no nos da una idea realmente que es inexacto, ¿cierto? Y sus definiciones son poco precisas porque dependen de cada persona y no ha sido estudiado a fondo, ¿cierto? Entonces, esto es una característica del conocimiento común. Muy bien. Vamos a ver la última. Ah, no, ya acabamos, miren. Muy bien, lo hemos logrado. Ya sabemos la diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Así que muchas felicitaciones, lo hicieron muy bien. Buena tarde para todos y nada, sonrían. Gracias, chao.